Buenos días, señoras, señores, niños, niñas, travestidos, animales o animales en femenino, seres de otros planetas y otras formas de vida que quedan por nombrar. Vamos a proceder a las noticias del día, porque si no acabarán siendo las noticias de la noche. Dios, qué chispa que tengo. Bromas aparte, hoy la noticia destacada del día es la desaparición de la ciudad de Girona, un suceso extraño que ha conmocionado la opinión pública y ha arrastrado a científicos de todo el mundo a investigar sobre el tema, ya que no es una cosa muy normal que desaparezca una ciudad de un día por el otro. Ahora hablaremos con algunos testigos y algún especialista sobre el tema. Hola Johnny. ¿Cuál es tu declaración sobre los hechos? Pues, sí. Yo me fui un momento de casa y cuando llegué ya estaba así. Gracias Johnny, me entero. Mi teoria de los hechos es que a este señor que ha aparecido en pantalla sacaría lucrar con el seguro y pidió que robaran su ciudad. Será hijo de puta, lo que tendrían que hacerle es meterle un bastón de rosal poto de caca hasta que reventarán sus esfínteres fecales, que ya estoy harto de gente como esta. Espartanos, aur. 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 Batman tan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 am Batman, Batman, Batman. Quita Superman de mierda, vete a chutar Kryptonita, pam, pam, clash, pom, pam pam pam, ahora mejor. Vamos a seguir con la información del tránsito en carretera, tránsito fluido en el eje de la Nacional 12 en sentido Girona, como podemos ver en las imágenes, perdón, estas no. Ahora sí, podemos apreciar la fluidez del tránsito y el buen estado de la calzada.